Martín Musacchiodi, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, estamos hablando de trastornos obsesivos compulsivos. Preguntábamos, hicimos un sondeo de opinión, también salimos con las cámaras a preguntarle a la gente si ellos consideraban tener trastornos obsesivos compulsivos o si sabían de qué se trataba. La verdad que las respuestas fueron varias, fueron muy variadas. Por ello queremos consultarte a vos, que sos el especialista, para que nos cuentes realmente qué es un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Bueno, es muy importante ver que a veces empieza a entrar en el lenguaje cierta terminología médica, psicológica, y cuando hablamos de trastornos obsesivos compulsivos estamos hablando de algo que dificulta el vivir cotidiano, ¿no? Es decir, que por eso hablamos de trastorno, algo que trastorna la vida, dificulta el cotidiano vivir. Entonces, cuando hablamos de trastorno estamos hablando de algo que va a generar un gasto de energía, de tiempo, que se considera que tiene que ser mayor de 1 hora en el día para considerarlo un trastorno. Y cuando hablamos de obsesiones, estamos hablando de un tipo de pensamientos, de intrusiones, pensamientos que tenemos todos también, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre tener en cuenta que los seres humanos nos podemos comprender, nos podemos entender, porque todas las funciones que aparecen en un trastorno psicopatológico también están en todos nosotros como algo que no genera ese trastorno. Es decir, tenemos pensamientos intrusos, tenemos obsesiones, pero no necesariamente nos dificultan nuestro vivir cotidiano. Está. Y entonces estos pensamientos intrusos, estas obsesiones, están acompañadas de un mecanismo, de un intento de salir de el miedo que causan estos pensamientos a través de una acción. Una acción que puede ser física, externa en la conducta, o puede ser una acción compulsiva, una compulsión también desde el pensamiento. Por ejemplo, un movimiento interno de contar, de hacer algún cálculo aritmético, de pensar en algo positivo antes de hacer alguna actividad. Ese pensamiento le causa muchísimo miedo y trata de hacer alguna acción, alguna conducta, y la compulsión, tanto externa como interna, para reparar la ansiedad y la angustia que surge. Claro, justamente, a ver, ¿qué es lo que origina que una persona empiece a tomar estas conductas obsesivas compulsivas, digamos? ¿Qué es lo que va generando? ¿Por qué se generan? Les pasa a cualquiera. Hoy hablábamos sobre este tema, me decía, esto le puede pasar a cualquiera. Esto nos puede pasar a cualquiera en el sentido de que todos tenemos esas funciones cognitivas que pueden llevarnos a a mí me gusta hablar de psicotrampas, ¿no? A veces no patologizar. Claro. Y también para cuando se divulgan ciertos temas, es muy importante ver que en la divulgación, cuando uno intenta hacer prevención a nivel psicológico, a nivel de los procesos psíquicos, muchas veces se logra exactamente lo contrario. Claro. Por ejemplo, con los trastornos de alimentación, cuando uno en las escuelas se dan charlas sobre los trastornos de alimentación, se ha visto, se ha comprobado que en ese grupo de alumnos donde se dieron las charlas, aumentan los casos de trastornos de alimentación, a diferencia de los otros cursos donde no se dio la charla. Entonces, también parece que cuando damos cierta información, el mismo intento que hacemos de solución es el que nos causa el problema. Claro. Entonces, bien, claro. bien. Ahí vamos encaminando o entendiendo un poco de qué se trata esto. Si me permitís, nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Y seguimos con tu compañía, porque tenemos muchas cosas para preguntarte sobre este tema. Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Interés Mutuo. Bueno, y continuamos en este segundo bloque con la compañía de Martín Musacchiodi. Martín, realmente te digo que es para hacer un programa entero de TOC, porque tenemos tantas preguntas para hacerte y nos apasiona tanto este tema. Hoy hablábamos un poquito, definíamos qué era un TOC, ¿sí? Pero ¿a qué personas o existe algún rango de personas que realmente esta patología o este trastorno lo atrape más, o se puede dar realmente en cualquier edad?
por ejemplo? Estadísticamente se ven dos picos, uno entre los 10 y los 14 años de comienzo y también otro pico entre los 17, 18 y 22, 24 años de mayor prevalencia de inicio de la sintomatología. También es interesante decir que la sintomatología muchas veces se vive en secreto, ¿no? Entonces se lleva en promedio 10, 15 años hasta que los pacientes consultan. Es decir que también se vuelve extraño para el paciente tener que relatar, contar y cómo se va a percibir contando cosas que le parecen extrañas, ¿no? Y aparte esto de guardarlo para uno o tenerlo en silencio hace que el resto de las personas tal vez no sepan que estás atravesando por ese trastorno. Sí, por eso se dice que es un sufrimiento en secreto, ¿no? Y además se va potenciando interiormente porque uno va cuidando de que no se vea, de controlando de que no se note la ansiedad, y entonces también eso va llevando a mecanismos que van retroalimentando y van generando una recursividad en el trastorno, que muchas veces cuando los pacientes llegan a la consulta llegan con todo ese mecanismo muy desarrollado, muy fuerte, y por eso también son pacientes que presentan mucha resistencia al cambio. Exacto, sí. Y cuando hablamos, a ver, ¿qué es lo que nos puede causar en nuestra salud? Hablamos de una cuestión mental, ¿no? Pero en nuestra salud física, ¿cuáles son las consecuencias de tenerlo? Sí. Bueno, primero que es agotador, ¿no? Porque la persona que tiene un trastorno obsesivo, un trastorno obsesivo compulsivo, depende del tiempo que le dedica a sus rituales, la intensidad que tenga, el nivel de gravedad, pero es un trastorno que genera mucho gasto de energía psíquica, ¿no? Y de energía física también cuando hay que hacer rituales externos. Entonces va a ser una persona que va a tener síntomas de estrés, ¿no? Puede tener alteraciones del sueño, trastornos en la alimentación, dificultades para alimentarse, pero sobre todo, y creo que es lo central, es que bloquea en el aspecto tal vez más importante para los seres humanos, que es en los vínculos, en la afectividad, ¿no? A veces Wilhelm Reich hablaba de personas, de máquinas vivientes, ¿no? Porque están tan centrados en ese mecanismo psicológico que no tienen energía para el espacio emocional, afectivo y para abrirse emocionalmente, ¿no? Claro, los va consumiendo en definitiva esas va concentrando su atención en algo que sienten que es vital, que es controlar el efecto que tienen los pensamientos. Se toman los pensamientos como algo verdaderamente peligroso, ¿no? Todos nosotros tenemos, decíamos hace un ratito, pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que voluntariamente no traemos a nuestra mente, pero que aparecen. Y si pensamos que durante años eso estuvo en silencio, generándose, genera, claro, también una dinámica a nivel familiar de adaptación a sus rituales, a sus formas, a sus maneras, que también después es algo que hay que ir desarmando y resociabilizando al paciente para que pueda ir recuperando espacios más vitales, emocionales, afectivos. Entonces yo creo que la parte que tal vez más se resiente es la parte emocional, la parte afectiva, el tiempo de disfrute, de relajación. Porque hay un punto de quiebre de la persona que trae, porque bien mencionabas, viene, ¿no?, de un día, de un mes, de dos, tal vez viene de muchos años. Entonces, ¿existe algo, tal vez en general, generalizando siempre, ¿no?, algún punto de quiebre en la persona donde dice necesito ayuda, necesito ir a un terapeuta, necesito ir a alguien que me guíe y que me saque esta culpa, ¿no?, de seguir este círculo vicioso que no termina? Sí. Este es un trastorno que llamamos que es ego distónico, es decir, que a la persona le genera malestar, le genera angustia, le genera, claro, es un trastorno de ansiedad, le genera mucha ansiedad. Entonces la persona sabe que lo que está haciendo es excesivo, tiene esa conciencia, ¿no? Y el tener esa conciencia también ayuda a ver que cuanto más conciencia se tenga de que
eso es excesivo, mejor es el pronóstico. Entonces, hoy tenemos tratamientos que realmente se han vuelto cada vez más efectivos y cada vez uno puede dar más en el blanco, porque es un trastorno que es muy resistente al cambio, ¿no? Entonces, si vemos que entrenamos en secreto cierto mecanismo, cierto círculo, cierto círculo vicioso. ¿Cuándo nos damos cuenta? Y entonces si sentimos tal vez que estamos demasiado tiempo en el pensamiento, en las imágenes mentales, en la culpabilización, bueno, y nos está ocupando tiempo de nuestro vivir y nuestro aspecto afectivo, yo siento que es muy importante consultar, ¿no? En una consulta que tiene una dinámica en la que el paciente puede recibir una psicoeducación, entender cómo son los mecanismos que están funcionando y también despejar dudas, ¿no? Digo, más allá de que no llegue a ser un trastorno obsesivo, compulsivo, el que haya pensamientos que nos parezcan excesivos, yo creo que es una buena práctica el intentar hacer algo con eso. Seguiríamos charlando todo el día de esto y de cómo se comporta, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestro cuerpo con las acciones y lo que puede llevar para nosotros. Así que, Martín, sinceramente te agradecemos desde Interés Mutuo que te hayas acercado, que nos hayas regalado este momento, sobre todo para la gente que está en su casa escuchándote y realmente reflexionando sobre todo lo que acabas de contarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud.